¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a este nuevo video de Pascal. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con la sentencia for, ¿sí? Con la sentencia que se utiliza en absolutamente cualquier lenguaje de programación y es ni más ni menos que un bucle. Es construir un ciclo de repetición, ¿sí? Lo que se conoce también como bucle de repetición. Es muy útil esta sentencia, por ejemplo, para ustedes poder automatizar algunos procesos. Por ejemplo, los que en alguna ocasión ya hayan trabajado con lenguajes de programación visual en los colegios, como puede ser Scratch, Thumbcable, App Inventor, hay muchísimas variantes. Cualquier lenguaje de programación visual generalmente tienen bucles también, pero en bloques. Hay algunos bloques de repetición en donde tienen la forma como si fuera de una herradura para poder encerrar algo dentro y colocarle cuántas veces eso se va a repetir. Por ejemplo, generalmente en los lenguajes de programación visual, ustedes tienen un ciclo de repetición combinado con una instrucción de, por ejemplo, mover. Entonces hacen que se repita la instrucción de mover y en vez de poner 50 bloques de mover para que un objeto se desplace por la pantalla, colocan un solo bloque de mover dentro de un ciclo de repetición y a ese ciclo le dicen que se repita 50 veces. Y es mucho más simple, se automatiza el proceso. Bien, vamos a ver cómo se aplica eso en lenguajes como Pascal, que es con código, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a plantear en un ejemplo construir fácilmente con un for una tabla de multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a declarar el nombre del programa, programa for, por ejemplo, ¿sí? Vamos a declarar la librería CRT para que después podamos borrar la pantalla por una cuestión de prolijidad. Vamos a declarar la variable para la variable que vamos a utilizar para el for. Acá les comento algo: siempre que ustedes utilicen un for, el for siempre va a necesitar de una variable para él, ¿sí? O sea, va a necesitar de una variable que lo que va a ir haciendo esa variable es almacenar el valor que va a tener el ciclo de repetición por cada vuelta que pegue. Por ejemplo, si hacemos un ciclo de repetición de 10 vueltas, por cada vuelta que pegue, esa variable va a valer la primera vuelta 1, por ejemplo, la segunda vuelta 2, si la tercera vuelta 3, y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a necesitar de una variable. Entonces, vamos a ponerle de nombre vueltas. Le podría poner cualquier nombre, pero le podemos poner vueltas. Dos puntos, integer, ¿sí? De tipo entera. Bien, ahora sí vamos a comenzar el programa. Begin. La primera línea podemos poner un mensaje que diga write.ln. Vamos a mostrar la tabla del 2, ¿sí? Como un mensaje. Bien, ahora vamos a dejar una línea en blanco, ¿sí? Un renglón en blanco con write.ln, comillas, comillas, simple. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el for. Vamos a tabular para dejar un poco más prolijo. Vamos a colocar, en este caso vamos a tabularlo luego. Vamos a poner for. Recuerden que el hecho de tabular es por una cuestión de prolijidad nada más, ¿sí? For. Y acá cuando arranca la línea del for, que es nuestro ciclo de repetición, vamos a construirla de esta manera. Siempre va a ser for, espacio, el nombre de la variable que vamos a utilizar para el for, que en este caso se acuerdan que era vueltas, y vamos a inicializarla esta variable. Vamos a decir que va a empezar valiendo 1. Bien, arranca valiendo 1. ¿Y hasta cuánto va a pegar vueltas? Hasta que valga 10, ¿sí? Va a ser un ciclo de 10 vueltas en donde la variable va arrancando valiendo 5 y va a terminar valiendo, la variable va a empezar valiendo 1 y va a terminar valiendo 10. Ustedes podrían hacer un for de 10 vueltas, pero que por ejemplo arranque en 7 y termine en 17, ¿sí? El valor de la variable del for va a ir cambiando a partir del 7 y va a concluir en el 17. ¿Pero cuántas vueltas va a dar? ¿Cuántas vueltas va a dar, Vamos, 10, ¿sí? Va a seguir pegando 10 vueltas. Pueden hacerla de 98 a 108, de 2 a 12, no importa. O lo pueden hacer de más vueltas, de las vueltas que ustedes quieran, ¿sí? Lo que quiero que les quede claro es que pueden ponerle cualquier valor de inicialización y cualquier valor de techo, ¿sí? No importa eso, ¿sí? Bien, entonces declaramos for vueltas desde 1 a 10 do, hacer
Y acá, al igual que con el if, declaramos un begin, ¿sí? El for es muy parecido al if en el sentido de que construye como un subprograma y no tiene punto y coma en la línea en donde se declara la instrucción. ¿Ven que acá arriba no puse el punto y coma? ¿Sí? Acá tampoco, porque es un begin. Y recién a partir de acá sí. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el subprograma del for? Mostrar la tabla del 2. Entonces, write-ln, abrimos paréntesis, comilla simple, y acá vamos a colocar, por ejemplo, 2 por... Y acá tendríamos que colocar 2 por 1 al comienzo, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos un problema. En la primera vuelta del for va a ser 2 por 1, pero en la segunda vuelta debería ser 2 por 2, y en la tercera 2 por 3. Entonces acá si pongo 2 por 1 no me va a servir, porque esto va a ir variando, ¿sí? Recuerden que esto va a ir modificándose. Piensen cómo lo harían, a ver. A ver, ¿se les ocurrió algo? Piensen. ¿Cómo sustituiríamos este 1? Al 1 lo sustituiríamos por algo que no sea constante. 2 por 1 siempre va a ser 2 por 1. ¿Qué es lo que va a ir variando dentro del ciclo for? ¿Qué variable? La variable vueltas, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Cerré con la comilla simple el texto, me va a quedar 2 por, y al lado le adjunto, siempre acuérdense que para separar el texto de lo que es una variable dentro del write va una coma, 2 por 1. En la primera vuelta va a decir 2 por 1, en la segunda vuelta 2 por 2, en la tercera vuelta 2 por 3, en la cuarta 2 por 4, porque este variable vueltas va a ir cambiando a medida que el for de vueltas, ¿sí? Acuérdense que es la variable que declaramos acá arriba, acá, ¿sí? Va a ir variando dependiendo de las vueltas que vaya dando el for. Ahora, 2 por vueltas, y acá vamos a colocar es 2 puntos. Traten de visualizar que acá yo lo que estoy construyendo es 2 por 1 es, 2 por 2 es, 2 por 3 es, ¿se entiende? Visualice la parte de vueltas, la variable vueltas, como que algo que va a ir incrementándose a medida que el for de vueltas. Y ahora, ¿cuánto sería 2 por vueltas? Ni más ni menos que esto, ¿sí? 2 por 1 es, y acá le vamos a colocar fuera de las comillas, para que me haga el cálculo, 2 por vueltas vale 1 en la primera vuelta, así que va a ser 2 por 1, 2 por 1, 2. En la segunda vuelta, todo esto que va a construir, 2 por 2 es 2 por 2, 4. En la tercera vuelta, este texto va a decir, el primero, ¿no? Acá va a decir 2 por 3 es, y acá va a ser el cálculo, 6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cerramos el paréntesis del write, punto y coma. Acá hay que hacer algo más dentro del for, dentro del ciclo, piénsenlo, ¿algo más? No, nada más. Entonces, end, terminamos. El end con punto y coma, al igual que el end en el if, porque es un end de un subprograma, ¿sí? Volvemos para atrás. readln para frenar el programa, para que no se nos pase de largo. End con punto. Este end, si queremos, lo podemos llevar bien acá al margen, ¿sí? Fíjense qué prolijo quedó el programa con la estructura que le dimos, ¿sí? Tabulándolo. Si no lo tabulan va a andar igual, pero se van a volver locos para interpretar el código cuando los programas sean muy largos. Háganme caso y tabulen. Run. Vamos a poner un ejemplo con for, vamos a ponerle. Fíjense lo que pasó acá, ¿sí? Miren lo que construyó el programa. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y así sucesivamente. ¿Con cuántas líneas logré esto? A rigor de verdad, con estas nada más. Fíjense el trabajo que me ahorré, si no tendría que haber escrito 20 líneas, ¿sí? Con esto escribí solo uno y lo que hizo fue repetirlas el for. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la utilidad del for? A ver, vamos a plantear algún otro ejemplo. A ver, vamos a pensar la siguiente opción. Vamos a pedir que me vaya un programa con una instrucción de repetición desde el número 20 hasta el número 35, o sea, va a pegar 15 vueltas, y me va a ir sumando todos los valores de cada una de esas vueltas, y después al final podemos mostrar el resultado.
Así de paso trabajamos con el concepto de acumulador, ¿sí? A ver, vamos a declarar un nuevo programa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos con program, ejemplo for 2. Vamos a dar también use crt para limpiar la pantalla. Declaramos algunas variables. Por ejemplo, vamos a colocar dos variables, vamos a declarar. Vamos a declarar la variable x y la variable y, ambas de tipo entero. Bien, vamos a comenzar el programa, begin. Por ejemplo, vamos a hacer un for que vaya x, supongamos que la variable x va a ser para el for, desde, habíamos dicho, ya no recuerdo qué número les había dado, tomemos cualquiera, igual no importa, vamos a decir que vaya desde 30 a 45, ¿sí? Que dé 15 vueltas, pero arrancando en esos valores. Ahora, begin. Fíjense que yo acá había declarado al principio una variable i, de tipo entera también. Fíjense este concepto que voy a construir acá. Quiero que presten mucha atención, ahora lo vamos a ir explicando. I va a ser equivalente, va a ser igual a i más x. Esta estructura, esto que estamos viendo acá, significa que yo estoy en i acumulando valores. Esta estructura en programación de una variable es igual a sí misma más otra, esa estructura es un acumulador. Fíjense lo siguiente, i, ¿cuánto vale al comienzo del programa? 0, estamos de acuerdo, la declaré y no vale nada, está en 0, ¿sí? Entonces, la primera vuelta del programa, i vale 0, por lo tanto, acá, miren esta línea, 0, en realidad, la variable i, ¿sí? No piensen en ceros todavía. La variable i va a ser igual a 0 más, ¿cuánto vale x en la primera vuelta? Miren acá. ¿Cuánto vale x en la primera vuelta? 30. Entonces, i va a ser igual a 0 más 30. Bien, segunda vuelta. 0 más 30 era 30, ¿no? Por lo tanto, en la segunda vuelta, i, ¿cuánto va a valer? 30. 30, ¿sí? Que era el valor de i, más, ¿cuánto vale en la segunda vuelta? 31. Por lo tanto, va a ser 61, ¿sí? Siempre va a ir acumulando, ¿sí? O si no, para que se entienda mejor, vamos a agarrar y hacerlo del 1 más cortita, para que se entienda mejor, del 1 al 5, ¿sí? Piensen esto. La variable i, que todavía no la habíamos usado, arranca valiendo nada, 0. Entonces, i va a ser igual a 0 más, en este otro ejemplo con la modificación que hice recién, 1, que vale x en la primera vuelta. Entonces, 0 más 1. Entonces, 0 más 1, 1. I va a valer 1. Eso en la primera vuelta. Seguimos, segunda vuelta, x va a valer 2 en la segunda vuelta del for. Entonces, i va a ser igual a 1, que era el valor anterior, más 1. Por lo tanto, i va a valer 2. Ahora, i quedó valiendo 2, ¿sí? Vamos a la tercera vuelta. I va a ser igual a i, que era 2, más, ¿cuánto vale x ahora en la tercera vuelta? 3. 2 más 3, 5. ¿Sí? Se va entendiendo como el concepto de acumulador. Va acumulando valores, ¿sí? Esta estructura, i igual a i más x, en informática es la estructura de un acumulador. Dicho de otra manera es, una variable es igual a sí misma más otra. Ese es el concepto de un acumulador. Fíjense lo siguiente ahora. Vamos a... acá estoy acumulando los valores y habíamos dicho que el objetivo era después mostrar cuánto vale esa variable, ¿no? Cuánto vale i, cuánto vale después de que se acumuló todo. Entonces, acá vamos a terminar, end, punto y coma. Vamos a volver para aquí, vamos a colocar write ln, vamos a mostrar como resultado el valor de i, ¿sí? Nada más. Y acá terminamos el programa, con un readln, recordémoslo, para frenar el programa, para que no se nos pase de largo, ¿sí?
Bien, este simple programa, ¿qué debería darnos? A ver, hagamos la prueba antes de compilarlo. Y arranca valiendo 0. Entonces, y va a ser igual a 0 más 1. Y vale 1. Acumula. Y es igual a 1 más 2. Entonces, va a ser, el valor nuevo de i va a ser 3. Después va a seguir acumulando. Y va a ser igual a 3 más 4. 7. ¿Sí? Va a ir acumulando. Vamos a ver cuánto nos da el resultado. Run. Vamos a compilar. Vamos a poner ejemplo for 3. Me dio 15. ¿Sí? Para hacerlo más entendible, miren lo que podemos llegar a hacer. Por cada vuelta del for, quiero que me vaya mostrando el valor que va teniendo x, que es la variable del for. ¿Sí? Vamos a dejar una línea en blanco. Y abajo que haga el acumulativo. Miren. Para que probemos. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. ¿Sí? ¿Ven que funcionó? Ese es el concepto de acumulador. Bien. Ahora, yo a ustedes les pregunto lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer ahora si yo quisiera saber si... Asumamos que estas hayan sido notas y yo quiero calcular un promedio. O sea, de ese total lo quiero dividir por la cantidad, este Write, que me muestra el valor de i. Yo quiero que en vez de mostrarme el acumulado, me muestre el promedio. Ahí, ¿por cuánto lo tendría que dividir? ¿Por cuánto lo tendría que dividir? Por la cantidad de vueltas. Bien, a ver, la cantidad de vueltas, ¿dónde quedaron acumuladas? ¿En qué variable? En x, ¿no? Bien, vamos a probar a ver si la variable, si haciendo esto, si la variable x quedó valiendo 5. Vamos a chequear a ver si la variable x quedó valiendo 5. Porque acá nos tendría que hacer 15 dividido 5. ¿Ok? 15 dividido 5, 3. A ver si nos muestra 3 de resultado. Perfecto. ¿Sí? Bueno, me lo muestra expresado de una manera, ¿sí? Matemática bastante extensa, pero nos da el 3 del resultado. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacerlo de una manera un poco más prolija, podemos incorporar el uso de un tipo de variables nuevas, que podría ser, por ejemplo, vamos a ponerle vueltas. Otra variable entera más. Y acá fíjense lo que podemos hacer. Y de paso les explico un nuevo tipo de variables, que es el estilo de variables de contadores, no acumuladores, contadores. La estructura es la siguiente. Un contador es esa misma variable es igual, una variable es igual a sí misma más 1. Ese es el concepto de contador. ¿Por qué? ¿Vueltas cuánto vale? Al principio, cuando recién la creamos, 0. Entonces, vueltas va a ser igual a 0 más 1. Esta instrucción se vuelve a repetir, segunda vuelta del for. Vueltas es igual a, ¿cuánto valía de antes? 1 más 1, 2. Vuelta, otra vuelta más. Vuelta va a ser igual a 2 más 1, 3. Otra vuelta más. Vuelta va a ser igual a 3 más 1. Y así sucesivamente. Va contando. La anterior acumulaba. Entonces acá lo que podemos hacer es vueltas. Y dividido vueltas. Que va a ser equivalente a la cantidad de vueltas que del for. Ejecutamos. ¿Sí? Ven que es exactamente lo mismo. Pero de esta manera ustedes, bueno, ya aprenden otra sentencia clásica de programación, que es el concepto de contador. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido claro el uso del for y les dejo picando cómo podríamos trabajar con un for dentro de otro for. ¿Sí? De esto después en todo caso lo podemos ya ver en clase y practicar en clase, así ya si hay alguna duda me lo consultan personalmente. Pero se las dejo picando para algún curioso, si quiere probar e investigarlo, bienvenido sea. Que tengan un buen día y nos vemos en clase.